y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks. 1004. Podría ser una cifra más, pero no lo es. Se trata del número de personas que fallecieron el año pasado en siniestros viales, según datos de la DGT. Un dato numérico en el que detrás se esconden auténticos dramas personales, proyectos de vida truncados y familias que quedan rotas. Un motivo más que suficiente para no insistir en nuestro empeño por fomentar y promover la seguridad vial en el entorno laboral, con la celebración de nuestra quinta Semana de la Seguridad Vial Laboral, con la que hoy ponemos el cierre con este Fater Talk. A pesar de que la seguridad vial ha evolucionado de forma positiva en nuestro país, todavía hay mucho margen de mejora y no nos podemos conformar con que solo, entre comillas, hayan fallecido 1.004 personas en el último año. Además, estamos ante un momento de grandes retos viales, pues a los tradicionales factores de riesgo que siguen ocasionando accidentes y víctimas, se han añadido recientemente otros nuevos como la nueva forma de movilidad, bicicletas, patinetes, car sharing o también las distracciones tecnológicas. Y para hablar de todo esto, hoy contamos con una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la seguridad vial. Se trata de Bartolomé Vargas. Por hacer un breve repaso a su trayectoria, comentaros que Bartolomé ingresó en la carrera fiscal en el año 76 como abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pocos años después fue nombrado abogado fiscal de la Fiscalía de Audiencia Provincial de Málaga. Después fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara y en 1994 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo en la sección de lo penal. En el año 99 se le concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y en el año 2006 tomó posesión como fiscal de seguridad vial. Todo un placer, todo un lujo tenerte hoy aquí, estimado Bartolomé. Buenos días y bienvenido. Buenos días Carlos, David, Mar, buenos días a la fraternidad, qué nombre tan bonito, fraternidad, ¿verdad? Sentirse cercanos, próximos, la humanidad en todo, la humanidad en las mutuas, la humanidad en este ámbito, ¿no? Y bueno, decir que realmente pues vivimos un momento de incertidumbre colectiva, ¿no? Y qué importante es la seguridad, sentirse seguro, estar seguro. En ese sentido, las mutuas cumplen pues indudablemente un papel, ¿no? Y las empresas que invierten en ello, se creen bien técnicos de prevención de riesgos, prevenir riesgos, afrontar riesgos. Estamos en un mundo de riesgos y sobre todo ahora, ¿no? Por eso tiene todo el sentido y os felicito a vosotros y a los directivos que lo han promovido también estas jornadas, bien para compartir este mundo de seguridades, de coberturas, de riesgos, de reflexionar juntos y de compartir, y lo comparto desde ahora con todos los que me están oyendo, mi apoyo a todos los que trabajan aquí en esta empresa con esta finalidad pues altruista en definitiva, ¿no? De asegurar, ¿no? De hacer sentirse más seguras las personas y también pues a las empresas que colaboran, a los técnicos de prevención de riesgos laborales, los valoro muchísimo, ¿no? Son fundamentales y estoy pues, muy contento y encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, Bartolomé. Para ponernos en contexto, para ir, nunca mejor dicho, calentando motores, ¿cuál es el papel de la Fiscalía de Seguridad Vial y qué funciones tiene dentro de este ámbito tan importante? Pues el papel de esta fiscalía, que es una fiscalía especializada, ¿no? Significa que es como una inmersión en profundidad en todos los ámbitos de la seguridad vial. Los ámbitos científicos, tecnológicos, prevención, educación, seguridad, mutuas, seguros y también derecho penal. No solamente derecho penal. El fiscal no solamente está aquí en el derecho penal. Estamos en todos los ámbitos. Es una visión colectiva. Multidisciplinar. Yo he tenido pues la satisfacción, el compromiso, ¿no? de iniciarla, ¿no? Y he dirigido una red de 80 fiscales en toda España con muy pocos recursos. Tenemos mentalidad de emprendedores, en el sentido de que hemos abierto pues una empresa de seguridad vial en la Fiscalía, entiéndase la palabra empresa, ¿no? Un nuevo camino, una nueva dirección, ¿no? Con un gran compromiso, con muy pocos medios, como sucede siempre en la Fiscalía, pero con mucha convicción en lo que estamos haciendo. Nos hemos introducido en todos estos campos que tú citabas y en otros muchos de los que estoy dispuesto a hablar. Ahora me ha sucedido un compañero recientemente, Luis del Río, jubilado, que continuará esta trayectoria. No hay un límite a la seguridad vial, hay tantísimas cuestiones interrelacionadas a la movilidad en las ciudades, las tecnologías, en fin, tantos temas por abrir todavía que mi compañero que me sucede, su gran fiscal, tiene mucho camino por delante. Importantísimo, ¿no? El papel que ejerce la Fiscalía y que a veces no es del todo conocido, ¿no? Y sin duda es un papel muy importante para evitar esa sensación de impunidad, ¿no? A veces que parece que hay, ¿no? Algún delito de seguridad contra la seguridad vial, ¿no? Y que gracias a la Fiscalía
pues se evita que sea así, ¿no? Bueno, a pesar del gran esfuerzo que se viene haciendo, ¿no?, desde hace ya muchos años atrás, a través de campañas de concienciación y bueno, que sin duda han tenido un efecto positivo, ¿no?, en la concienciación colectiva, todavía hoy vemos de vez en cuando ciertas actitudes o comportamientos temerarios, ¿no?, que nos ponen la piel de gallina, los pelos de punta, con el altavoz además, pues que da las redes sociales, ¿no? ¿A qué crees que es debido que todavía hoy, en el año que estamos ya, sigan viéndose todavía ese tipo de conductas? ¿Y qué más se puede hacer, aparte de lo que ya se ha hecho y se está haciendo, qué más se puede hacer para evitarlas, por fin? Bueno, la verdad es que hemos vivido comportamientos y conductas temerarios, arriesgados, irresponsables. En la charla previa pues hemos hablado de los conductores que se graban pues a elevadísimas velocidades y se exhiben en YouTube como un ejemplo, ¿no? Hay otra modalidad de conducciones también temerarias, personas que adelantan en condiciones de máximo riesgo. Hay conductas de las que hemos hablado también antes en la interesante charla previa, ¿no? Que tienen un trasfondo laboral del que después hablaremos, porque hay una seguridad vial laboral también, ¿no? ¿Y a qué se debe, no? ¿Cuál es el factor? Es la persona siempre, ¿no? Y tratamos también hemos hecho criminología vial, que es la ciencia que estudia los porqués. Porque hay que aplicar la ley, por supuesto. La ley es un freno. La ley educa, enseña, previene, sanciona y tiene todas estas finalidades. Pero también hemos trabajado en criminología, en que tú apuntas, que es averiguar las causas. Hay perfiles muy complejos. Exhibicionistas, irresponsables, sociales, personas temerarias. En definitiva es la persona. Y la gran incógnita es, esta persona a lo mejor se comporta bien en su casa, ¿no? Después, en el coche es otro. Hay como una esquizofrenia, hablando en términos psiquiátricos, ¿no? Y lo hemos comprobado, lo hemos visto, lo hemos tratado de investigar y hemos pues incluso publicado algunas conclusiones sobre todo ello, ¿no? Pero el fenómeno luego está ahí. La Fiscalía está ahí, como digo, en todos los ámbitos y lo primero es, tenemos un estrechísimo contacto, lo hemos tenido y lo mantenemos con las policías de tráfico, Guardia Civil, Mossos, el Chancha, policías locales, hay una conexión muy estrecha y estamos al tanto de lo que ocurre en las calles, ¿no? Bueno, al final todo esfuerzo es poco, ¿no? Y no nos queda más remedio pues, que seguir insistiendo, seguir concienciando y no parar, ¿no? Y también creo que aquí es fundamental la concienciación global, ¿no? La concienciación colectiva de cuando algún cafre se grave conduciendo de forma temeraria, pues que eso no sea para ganar likes ni ganar seguidores, sino todo lo contrario, ¿no? Que sea para condenarlo. Y creo que poco a poco nos está haciendo, vamos cambiando esa mentalidad, ¿no? Ya no es el ejemplo a seguir, ¿no? Queda todavía mucho por hacer, pero entre todos tenemos que conseguir que al final eso no sea para a modo de reconocimiento, sino que sea todo lo contrario, ¿no? Para condenarlo, ¿no? Dices bien que la condena es un freno, ¿no? La condena es un primer freno, ¿no? Pero si reincide hay una segunda condena y a la tercera a lo mejor hay tres empresas. En España, del total de condenas por todos los delitos que hay en nuestro país, un tercio es por delitos viales, ¿no? Y lo hemos conseguido entre todos, con las policías, los fiscales, mucha eficacia penal, ¿no? La condena siempre que es como un primer aviso, generalmente no se cumple la pena. Es una oportunidad, es tomar conciencia. Mire usted, que tiene antecedentes penales y además esos antecedentes penales le pueden perjudicar en el ámbito laboral, ya los tiene, ¿no? Se va por pasos, ¿no? Y llega un momento en que la persistencia, ¿no? La falta de responsabilidad, ¿no? El no controlar el comportamiento ante un aviso que te da un juez o una condena que está en el registro central de penados, que continúa, pues hay aproximadamente más de 1000 personas ingresadas en prisión. No es que lo deseemos, porque no hay más remedio, porque van a producir una tragedia, ¿no? Claro, el derecho penal tiene esa función, pero insisto antes también, y termine para que tú continúes tu entrevista, disculpa, pues es muy importante, junto a eso, la educación, la prevención, educar, prevenir. Aquí se habla de prevención siempre de riesgo, ¿verdad? Hay que prevenir delitos y educar. Bien, estamos en eso. Fundamental. Y hablando de conductores temerarios, detrás de muchos accidentes hay conductores que sabiendo que van a coger el coche, pues lo hacen bajo los efectos del alcohol o de las drogas. ¿Eres partidario de endurecer todavía más las penas para ese tipo de conductor y también rebajar a 0,0 el límite de consumo de alcohol? Bueno, realmente todos los años hay 50.000 condenas por conducción bajo la influencia del alcohol, uno de los índices más altos de Europa y mucha eficacia que se debe a las policías y a los fiscales especializados, ¿no? Es un número de condenas muy alto, en drogas pocas. Ahí, más que elevar las penas, es que haya más eficacia, porque es más difícil la prueba. En alcohol basta con una tasa objetivada, que es 0,6. 0,6 todo el mundo la conoce, esa tasa, pasando de ahí,
Estás en el Código Penal. En las drogas no hay una tasa porque es científicamente inviable ponerlas. Entonces tenemos que probar la influencia de las drogas. Y eso es mucho más complejo. Todo análisis de saliva no tienen toda la fiabilidad y debemos acompañarlo de los signos que presenta el conductor pues, parado por las policías de tráfico, ¿no? Hay pocas condenas, ¿no? Hay sanciones administrativas, son importantes, pero la Fiscalía se esfuerza y se trabaja porque no es que haya más por haberla, sino que haya más justicia penal también hay. Y más que reformas legales, más eficacia en este delito en concreto, no en el alcohol, en las drogas, porque la droga es letal, va en progresión su consumo y la conducción, es letal. Y en la juventud desconoce que el cannabis altera las facultades para conducir. Es más, algunos creen que es hasta bueno, algunos jóvenes. Me lo decían las policías, es que piensan que les sienta bien y es letal para la conducción. Provoca enormes tragedias para conducir. Bueno, y en este punto, insisto, aquí hay pues, mucha impunidad y la Fiscalía y mis compañeros que siguen trabajando, con los que yo he trabajado, siguen trabajando a un rendimiento, pues están justamente en eso. Y en el hecho de rebajar el límite de alcohol en 0,0, ¿eres partidario? ¿Lo ves como algo positivo? Bueno, ya se ha establecido para los menores, se ha establecido ya para los menores de edad, en la Ley 8/2021 se ha establecido para los menores, es un símbolo. El 0,0 es un símbolo, y bueno, pues 0,25, 0,15 para los profesionales, pues es una tasa baja, y por cierto, para dar 0,25 hay que beber, ¿no? No basta con una copa, aunque depende también de la capacidad de absorción, como es sabido, ¿no? Pues yo creo que sí, que sería una buena medida el 0,0, sería una tasa, sobre todo un mensaje para los conductores, ¿no? Cuentan mucho en las normas los mensajes que da la norma, los mensajes que da el legislador son muy importantes. Yo no lo he propuesto oficialmente porque pues, he tenido capacidad de propuesta de reformas legales, pero mi reflexión en este sentido, más allá de la propuesta, es que sí, que sería conveniente. Hay países que la tienen, tasa 0,0, pero tasa simbólica, como un camino a seguir, ¿no? Y bueno, hablando de lo laboral, teniendo en cuenta que ya de por sí la propia actividad laboral ya genera mucha movilidad todos los días, solamente en trabajadores que van y vienen del trabajo, y además muchas empresas también disponen de flota de vehículos propia, ¿no? Pues se dedican al tema de transporte y demás. ¿Cuál llega a ser? ¿Cuál es la responsabilidad jurídica de la empresa en seguridad vial? Y también te pregunto, ¿debería ser obligatorio que las empresas, sobre todo las que están destinadas al tema de transporte y demás, que tienen una carga importante de vehículos, ¿no?, dispongan de un plan de movilidad? Vamos a ver, antes de eso hemos hablado de la clave, la víctima de accidente de tráfico, ¿no? A todos podemos ser víctimas de accidente de tráfico, yo también. Pues cualquiera, porque no depende de uno. Si alguien se te mete por tu carril y te invade a la izquierda o va con alcohol, pierdes la vida. Y mi principal, y perdona que elude la pregunta, que no la eludo porque continúo con ella, principal tarea ha sido atenderlas, oírlas, escucharlas. Son relatos de dolor terrible, de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, de las parejas, ¿no?, destrozadas en un momento, por no cumplir las normas viales, ¿no? Bueno, pues este es el mundo de la seguridad vial, ese mundo humanista de atención a las víctimas, humana, moral, económica, porque si además del dolor de perder el hijo, además no tienes recursos económicos, necesitas un psicólogo, psiquiatra para reponerte porque has perdido el hijo, cuesta dinero y no tienes recursos, ¿no? La Fiscalía ha estado y está en todo eso. Y eso mismo se produce en la seguridad vial laboral. Hay también víctimas de accidentes, ¿por qué? Porque no se respetan las condiciones laborales. Hay una legislación laboral que todo el mundo conoce, que es importantísimo respetar, ¿no? Y hay que respetarla, que está en el origen de accidentes de tráfico, a veces muy graves, yo los he vivido como fiscal, debido a ese incumplimiento de la normativa laboral. Por eso es muy correcto, David, que se hable de seguridad vial laboral, que hay una seguridad vial laboral en el ámbito del trabajo, ¿no? Y que lo vemos a diario. Lo vemos a diario, pues, por ejemplo, con los transportes rápidos, ¿no? Con estos chicos jóvenes que van en bicicleta cargados, que yo los veo por Madrid, todos los vemos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto que la Fiscalía ahí pues, ha hecho un gran esfuerzo, no lo he hecho yo, lo han hecho mis compañeros, insisto que he coordinado, dirigido pues, un gran equipo de compañeros con muy pocos medios y muy concienciados que se han introducido en esta materia, ¿no? Y ya hemos abierto un camino ahí, de seguridad laboral que ya es irreversible, desde luego, ¿no? Bueno,
Bueno, por suerte cada vez más empresas, ¿no?, son conscientes de que tiene un papel importante en la reducción de los accidentes de tráfico. Muestra de ello, y aquí hago un poco de autopromoción nuestra de la Mutua de Fraternidad, son nuestros premios escolásticos Zaldivar, que en estas 10 ediciones pues, hemos recibido multitud de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad vial por parte de nuestras empresas mutualistas, ¿no? Y eso es pues, un ejemplo de que bueno, se va avanzando y cada vez las empresas toman mayor conciencia de que efectivamente tienen en su mano poder reducir también los accidentes de tráfico. Yo pues os reconozco todo mi reconocimiento para esa tarea, porque hay un camino, hay una respuesta que la premia, ¿no? Vamos a premiar a las empresas que lo hacen bien, ¿no? Eso es lo primero. Vamos a llamar la atención, vamos a corregir y vamos a investigar en su caso que no lo hacen bien, ¿no? Es decir, la premial es muy importante, ¿no? Yo también la he vivido con la DGT, en otros ámbitos, y mi reconocimiento porque lo hagáis, a las empresas que tienen buenas prácticas en este ámbito, que cuidan de la seguridad vial, ¿no? Que forman en seguridad vial, que hacen planes para que la actividad laboral no se convierta finalmente en una causa de accidentes de tráfico irreversible, ¿no? Insisto, yo lo he vivido, ¿no? Pierdes un hijo es algo irreversible, no tiene ya el proceso ni lo arregla siquiera, ni la pena. No hay quien lo arregle, nos puede pasar a todos también en el ámbito este que decimos, desde luego, pues, el laboral. Así que actividad premial por una parte y por otra, como digo, formación en el ámbito de la empresa, están los técnicos de prevención de riesgos, prevenir riesgos es la clave, ¿no?, que me está oyendo. Enhorabuena, el apoyo por su tarea, hay que prevenir riesgos, desde luego. Y después en la fiscalía le toca actuar. Luego hemos actuado con todos los recursos, como decía, y también con el derecho. Otro aspecto también preocupante, ¿no?, en este tiempo que vivimos es la combinación entre medicamentos, consumo de medicamentos, con la conducción. Teniendo en cuenta que España es uno de los principales consumidores de inosedantes y de benzodiazepinas, que muchos de estos medicamentos tienen un efecto demostrado, ¿no?, un efecto negativo en la conducción, a veces incluso similar a los efectos que puede provocar el alcohol o cierto tipo de drogas, ¿no?, en cuanto a alteración de las capacidades sensitivas y cognitivas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Es decir, por ejemplo, para aquellas personas que están medicadas bajo ciertos medicamentos, que como he dicho, puede tener influencia negativa en la conducción, ¿se le podría plantear una retirada temporal del carnet mientras dure ese tratamiento? ¿O incluso se debería equiparar el consumo de ese tipo de medicamentos con el de haber consumido alcohol o drogas? ¿O es algo muy extremista, quizás? Bueno, el Código Penal lo contempla. No es muy conocido, pero el Código Penal, en el artículo 379, contempla la conducción bajo la influencia de alcohol, drogas tóxicas, las drogas y psicotrópicos. Está en el Código Penal. ¿Qué ocurre? Que no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque los controles de drogas no llegan hasta los psicotrópicos, por cuestiones científicas. La clave son los controles. Los controles de alcohol y de drogas son principalísima estrategia de seguridad vial. Cuantos más controles hay, menos accidentes. Son dos las estrategias mundiales, no de España. Control de velocidad y control de drogas. Tanto que se cuestiona el control de velocidad, el recaudatorio. Sin eso no hay seguridad vial. Cuantos más radares haya, mejor. Cuantos más controles haya, mejor. ¿Qué ocurre? Que a los psicotrópicos no hay en nuestro país, es una cuestión científica, controles para un conductor averiguar, se le para y a ver si consume o no bajo la influencia de psicotrópicos, ¿no? Algún procedimiento hay porque está en el Código Penal, pero no hay control. Es más complejo, es más difícil. A lo mejor para el conductor, el policía que tiene tanta experiencia, tenemos muy buenas policías de tráfico. Yo he trabajado con ellas, le paga, le observa, le mira, llegan atestados con signa todo su comportamiento y a lo mejor se puede conseguir, no es muy frecuente, pero alguna condena hay por conducir bajo la influencia de medicamentos, de psicotrópicos que alteran la conducción. Hay un segundo problema también, y es que es la prescripción médica. Los médicos no hemos propuesto que prescriban no conducir, como prescripción en la historia clínica, que prescriban no conducir bajo la influencia de ciertos medicamentos, ¿no? Hay un problema sanitario que lo hemos apuntado, ¿no? Que los médicos lo saben quién no puede conducir porque tiene una medicación incompatible, ¿no? Entonces la prevención, de adelantarse, derecho penal y poco, vamos a la prevención. Hemos trabajado pues, con las autoridades competentes de sanidad, hospitales, para que haya pues, una prescripción de no conducir, ¿no? De no conducir. Y en algún caso también hemos planteado, en fin, de los temas que ha quedado pendiente, que mi sucesor con mis compañeros combinarán seguro también,
pues que haya pues, un intercambio de información entre hospitales y DGT, ¿no? Estamos en la ley de protección de datos, una cuestión delicada, ¿no? Pero ¿qué pasa si un médico sabe que está prescribiendo una medicación y que no puede conducir y que conduce? Se plantea a diario en los hospitales. Bueno, dejo la cuestión no abierta, sino que está planteada, nosotros lo hemos planteado, lo hemos estudiado, mis compañeros siguen con ella. Claro. Aquí creo que va a jugar un papel fundamental, una vez más, la conciencia individual y colectiva, ¿no? Es decir, si sabes que estás tomando un medicamento que puede afectar a la conducción, lo más sensato sería ya pues, dejar de conducir por un tiempo, ¿no? Mientras dure ese tratamiento por voluntad propia, ya sin que nadie te lo prohíba, ¿no? Pues sabes que puede ocasionar accidente, ¿no? El problema yo creo que es un poco también el que tú has comentado, que quizás muchas veces pues o no se llega a conocer que el medicamento afecta a la conducción porque nadie se lee el prospecto, o bien se minusvalora el riesgo, ¿no? Parece que no tiene capacidad de influencia en la conducción, ¿no? Entonces, bueno. Está muy bien lo que dices, un problema de conciencia y problema del médico. El médico que lo prescribe se lo diga. Claro. Que no puede conducir, no puede conducir. Información. No puede conducir. Pero es muy mal de la conciencia individual, lo que pasa es que a veces no se tiene. El médico sí que lo sabe, ¿no? Por eso decía que la Fiscalía se ha dirigido a la colaboración de los médicos, los protocolos que se han hecho con algunos hospitales en ese sentido. Y bueno, no hay que decir que hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez, todo lo que nos para ya, mañana ya es tarde, y a este respecto es habitual que todos, alguna vez hemos usado una app de comida para que nos llegue a casa, que se comprometen a traer el pedido en un determinado tiempo, ¿no? O el e-commerce, ¿no? Con un compromiso de entrega en el día. Puede ser que tanto nosotros, con el papel de consumidores, como sobre todo la empresa, ¿no? Se esté incitando a ese repartidor que tiene que cumplir un tiempo de entrega a adoptar conductas inseguras para poder cumplir con ese compromiso de entrega urgente. Pues la verdad es que sí, la verdad es que también la Fiscalía pues, se lo ha planteado, lo ha abordado, lo ha investigado en algunas ocasiones. Como comentábamos, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? No voy a negar, desde luego, pues ni entrar en estos transportes ni soy quien para hacer una valoración empresarial, ¿no? Pero sí jurídicas y sí de seguridad vial, ¿no? Desde luego, pues hay que hacerlo siempre, que la haces muy bien y que yo también como fiscal lo he hecho con mis compañeros, ¿no? Estos empresas, bueno, estamos hablando de los transportes que todos vemos en ciudad, transportes rápidos, gente que va pues pasada de horas y tal, y asumiendo riesgo, ¿no? Es la seguridad laboral, aquí entramos ya de lleno en la seguridad laboral. O poníamos el ejemplo del conductor, del empresario de una flota de transportes y que no los tienen, que no pasa la ITV, por ejemplo. Sale con la investigación en determinado sitio que no diré cuál, que está en marcha contra el empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque está sometiendo a los conductores a un gran riesgo y además un accidente concreto con consecuencias muy graves para un conductor, ¿no? Por supuesto que esa responsabilidad laboral, esa vulneración de normas se puede transformar en una responsabilidad penal. Trabajamos en esa línea. Pues exactamente igual para las demás empresas. No en todos los casos, la Fiscalía no está para investigar a todas las empresas, por supuesto, de transporte, sino en determinados casos, cuando ya son condiciones laborales leoninas, por así decirlo, que generan riesgos, de luego que la Fiscalía pues las ha investigado, ¿no? Y cuando, en fin, yo pues antes de jubilarme pues estaba ultimando y habíamos hecho bastantes cosas, pero continúa mi sucesor, sobre todo mis compañeros que siguen ahí, la red de fiscales federales, esa excelente red, pues están desde luego en esa materia en contacto con las policías, porque contacto con ellas, para investigar estos comportamientos. Las policías están en la calle, ¿no? Saben el día a día, lo conocen, ¿no? Y las policías municipales, urbanas también, las de carretera también, porque hay transportes nocturnos que circulan furgonetas a toda velocidad, en algunos casos con consumo de cocaína, algunos casos, no se puede generalizar, ¿no? Y miremos quién, lo sabemos, lo conocemos por las policías, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que la Fiscalía ha estado, digo, y estará, y está con mi sucesor y mis compañeros en estos muy relevantes comportamientos, ¿no? Que afectan a la seguridad vial laboral. Estamos en el ámbito de la fraternidad, que estáis con todos estos temas, previniendo estos riesgos, ¿no? Los técnicos de prevención, pues las empresas en este mismo momento. Así, por lo tanto, ante este tipo de casos, ¿no? Al final, no solamente es punible el trabajador que salta la norma, sino que también puede llegar a ser o tener responsabilidad penal la empresa que en cierta forma, ¿no? Incita a que por el ritmo de trabajo, por urgencia que le exija el trabajador, deba saltarse esas normas, ¿no? O adoptar una conducta de riesgo en un cierto momento.
Por supuesto que sí. Puede haber, vamos, en estos casos puede haber, y hay investigaciones abiertas, puede haber cuando hay un fallecimiento del trabajador a causa de este abuso de condiciones laborales, puede haber un delito de homicidio imprudente del artículo 142, castigado con una pena de 4 años que puede llegar a 9 cuando son varios homicidios, ¿no? Y hay investigaciones abiertas, ¿no? En este caso debe investigar con medida, con prudencia, con los policías de tráfico, ¿no? La prevención, por una parte, insisto, al ser fiscales especialistas, no solo estamos en el derecho penal, la prevención, la formación, de lo que antes habláis, las buenas prácticas, todo eso es lo primero, pero cuando hay graves incumplimientos y hay resultados pues, graves, pues la Fiscalía, luego con las policías, investiga y está investigando y seguirá investigando. Bueno, si echamos la mirada un poco hacia el futuro, pero tampoco un futuro muy lejano, sino un futuro que tenemos a la vuelta de la esquina, y observamos la pirámide poblacional de nuestro país, podemos ver que en poco tiempo tendremos un gran porcentaje de conductores de edad cada vez más avanzada. Sabemos que a partir de cierta edad, en muchos casos se produce un deterioro cognitivo que puede llegar a afectar, ¿no? O que puede ser incompatible con la conducción. ¿Cuál es tu visión acerca de este problema que tenemos, como digo, a la vuelta de la esquina, y si el actual examen psicotécnico es suficiente para garantizar la actitud del conductor? Pues verdaderamente también nos hemos planteado este problema, hemos entrado en él. Es cierto, hay un envejecimiento de la población. Desgraciadamente hay pocos hijos, ¿no? Tendría que haber más natalidad. Estamos abajo del todo en natalidad. Yo no voy aquí a animar a que tenga todo el mundo hijos, no es mi tarea, pero estamos abajo del todo en la natalidad, ¿no? En Europa, ¿eh? Entonces, pues, la población envejece y efectivamente hay estadísticas de que de aquí pues, a 20 o 30 años un porcentaje muy alto de conductores mayores de 65 años. El problema que está ahí. Está muy bien que lo plantees, Carlos, porque el problema está ahí, que lo hemos planteado también. Y claro, pues, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es cultural, es jurídica, en fin, no se pueden establecer tampoco reglas a priori, ¿no? Hay personas con 70 años, 75 que están muy bien, pero que están regular, ¿no? Están regular en cuanto a facultades, son las claves de concentración y atención. La conducción requiere facultades de atención, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? En la conducción es un comportamiento que requiere ciertas facultades intelectuales, que no son las mismas que para leer, ¿no? Son otro tipo de facultades de captar el medio, los reflejos y todo eso. Claro, se van deteriorando con la edad, aunque no hay reglas fijas, insisto, hay gente que conserva las facultades excelentes, ¿no? Fijar edades es muy complejo aquí, la cuestión en la que decías son las revisiones, ¿no? Que sean revisiones rigurosas, ¿no? Ahí está un poco la cuestión muy bien de la llave. No siempre lo son, no voy a generalizar, ¿no? Hay que hacer revisiones rigurosas, de verdad. En esto está pendiente pues una reforma, la DGT lo sabe, yo he trabajado muchísimo contacto con la DGT, he sido desde compañero fiscal de sala coordinador para coordinarse cada uno de sus funciones con las demás entidades públicas que trabajan en la materia, y se está justamente abordando estas temáticas con posibles también reformas legislativas, ¿no? Pero desde luego hay que mejorar mucho el régimen de los centros que hacen esos reconocimientos. Ese reconocimiento es de verdad. El reconocimiento médico no puede ser un trámite, ¿no? Tiene que ser algo de verdad, porque además viene bien ir al médico, que te vean, ¿no? Que te vean todo y además tus facultades para conducir. No siempre es así. Es más, la Fiscalía en casos extremos, porque el derecho penal es el último recurso, hemos investigado algunos centros que realmente llegan a cometer pues falsedades, ¿no? Sí, bueno, recuerdo un asunto de un hombre con 70 y tantos años que tiene un Parkinson, ¿no? Visible, y le dieron el certificado de aptitud, ¿no? Lo investigamos, ¿no? El derecho penal, insisto, está siempre al final, ¿no? Pero aquí pues queda un camino por recorrer, se va poco a poco recorriendo, que es la calidad del reconocimiento de centros con los profesionales adecuados. Se van haciendo esfuerzos progresivos, ¿no? Yo estoy aquí y he visto una curva progresiva ascendente de compromisos en toda la materia. Pero este sector, efectivamente, hay que atenderlo. Después, también se olvida que el reglamento de conductores no solamente contempla la privación del permiso cuando se alcanza no solamente la edad, sino un nivel de facultades
que no es el adecuado, sino una restricción. Conducir a ciertas horas, hoy en día, en ciertos momentos, en determinados recorridos, de que hay una modalización en las facultades de conducir, también en el reglamento de conductores, que puede dar mucho juego para acomodar las condiciones de la persona a su capacidad de conducir. Usted solamente puede conducir este pueblo a nada más. ¿Sí? Para eso sí que está. Pero no más, no se puede meter usted en una autovía. ¿Sí? Bueno, eso está contemplado normativamente, no es fácil, pero la Fiscalía también lo ha subrayado, siempre en colaboración, insisto, con la DGT, la que la relación ha sido siempre muy estrecha. ¿A mayor vigilancia y control se ha demostrado que se reduce la siniestralidad o se cometen menos infracciones? Y si las condenas de cárcel por delito de seguridad vial logran cumplir su función de reinserción o hay reincidencia. Bueno, la vigilancia es clave. Clave. A ver, las vías públicas no son particulares, son de todo. Como son de todo, la autoridad tiene que vigilar. Nadie te vigila en tu casa, pero cuando estás en la vía pública, como es de todo, está la autoridad vigilando. La vigilancia es esencial aquí en España y en todos los países del mundo. Es esencial ¿para qué? Para que se cumplan las normas y para evitar tragedias, ¿no? Por eso son esenciales. Hay las cámaras que registran el tráfico. De ahí hemos sacado a veces, la Fiscalía ha sacado pruebas que no se puede obtener por otro medio de conductas pues, muy graves. Hemos hablado antes de los patinetes. Ha habido casos de atropellos del patinete a un peatón, ¿no? Y la cámara que lo ha registrado ha aportado una información, ¿no? Por eso la vigilancia es clave, los radares, como decía antes, y la vigilancia policial. ¿Por qué? Porque es que insisto, las calles de la ciudad, las carreteras son de todos, ¿no? Y hay conductores que tienen una visión patrimonial, que son suyos, no son suyos, son de todos, que viven con todos. Por eso la vigilancia, justamente la palabra la has dicho muy bien, la vigilancia es una estrategia clave en la ciudad. Hay que vigilar, supervisión y vigilancia, ¿no? Eso es clave, ¿no? Entonces, cuanto más haya, menos accidentes hay, ¿no? Se ha demostrado que cuantos más radares hay, el país que va en cabeza de Europa en un ranking trágico de muertes por millón de habitantes es Inglaterra. ¿Por qué? Porque tiene 6.000 radares. En Estados Unidos la política es más radares, ¿no? Mire que se cuestionan, ¿no? Son recaudatorios. Bueno, flaco favor se hace a la seguridad vial con esos trajes, ¿no? Nada de eso, ¿no? Los radares salvan vidas como los controles de alcoholemia, ¿no? Si te paran un control, vigilando, te paran, embriagado, ha evitado que te mates tú, o tu marido, o tu mujer, o tu novio, o tu amigo. La vigilancia salva vidas y es una estrategia, en definitiva, pues, Carlos, es esencial. Y en cuanto a la segunda pregunta que lanzaba, que era que si las condenas realmente cumplían esa función de reinserción o había reincidentes. Sí, pues yo he estado en la prisión, he estado en prisiones con autores de delitos viales, he estado con ellos, he hablado con ellos. Las prisiones españolas son de las mejores, o las mejores de Europa. La prisión nunca es buena, que se le entienda bien, ¿no? Yo he estado ahí, sé lo que es estar ahí, ¿no? Es muy duro, es muy difícil, ¿no? En ese mundo aislado, ¿no? Pero dicho eso, pues la verdad es que tenemos muy buenas prisiones. Hay mucha reinserción social, ONG, maestros, psicólogos, educadores. La verdad se hace una gran tarea de reinserción. La gran mayoría vuelven reinsertados. En seguridad vial yo diría que hay un porcentaje bajísimo de reinserción en estos delitos. En otros quizás menos, pero en estos muy pocos. El que ha pasado por prisión generalmente no vuelve, ¿no? Porque la prisión es dura y vuelve reinsertado también. Pues hay cursos de formación. Yo he estado en las prisiones en cursos en las que tenía colaborado, cursos de educación, han estado las asociaciones, cuando hubo una víctima de accidente de tráfico, pues hablábamos de Slene, de Marco Goyo, que es un símbolo, tuvo un accidente de tráfico, cambió su vida, su visión medular, y se ha dedicado a un mensaje, y va a las prisiones y nos explica, pues claro, los que están allí por delitos viales cambian a lo mejor su mentalidad, ¿no? Es una gran tarea, desde luego, en ese sentido. ¿Por qué en empresas, especialmente las dedicadas al transporte de viajeros o de mercancías por carretera, no se establecen ciertos controles de vigilancia de la salud a los trabajadores de forma periódica? ¿Y por qué no se va a establecer como obligatorio en estos vehículos sistemas como el que el alcohol no permite arrancar el vehículo si se detecta que el conductor ha bebido, es decir, el alcoholock? ¿Por qué no se va a instalar en este tipo de vehículos?
Sí, bueno, el Alcohol Law, ya el reciente reglamento europeo de fabricación de vehículos que se acaba de aprobar, ya prevé ya la obligatoria instalación del Alcohol Law para los que se matriculen a partir de ahora. Ya es un paso de la Unión Europea. No olvidemos que España está sometida también a las políticas europeas y a la normativa europea de seguridad vial. Por ejemplo, el transporte por carretera son reglamentos europeos, no es por España, son reglamentos europeos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el Alcohol Law, pues desde luego, sin ninguna duda, pues es una muy buena medida, y hay dos sistemas, un sistema de voluntariedad y un sistema de obligación. Insisto que el reglamento europeo acaba de imponer la obligación de que se lleve pues, el alcohol, ¿no? Pero, probablemente pues es un mecanismo de prevención sin ningún valor. Y la otra pregunta era, Carlos, perdona. Sí, que por qué en empresas que se dedican realmente o principalmente al transporte de viajeros o de mercancías por carretera no se establecen controles de vigilancia de salud a los trabajadores de forma periódica. Bueno, realmente eso hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo. Hay que hacer los controles, sobre todo con los profesionales que trabajan para las empresas, tienen que estar sometidos a rigurosos controles de salud. La mayoría de las empresas los cumplen, otras no. Y después, cuando se produce la tragedia, pues la Fiscalía investiga, desde luego, ¿no? Y más de un caso hemos investigado, ¿no? Bueno, ¿y por qué estaba conduciendo en estas condiciones? ¿Lo sabía la empresa? Si lo sabía la empresa, se puede plantear siempre con medida, insisto, una responsabilidad penal. Se puede plantear, ¿no? Se puede plantear. Lo hemos investigado. El fiscal investiga, lo primero, con la instrucción, investigar con la policía siempre previamente. Pero cuando llegamos a los juzgados, por supuesto, hace peticiones a los juzgados en este sentido para que se investigue y efectivamente, pues en estos casos puede haber una responsabilidad también penal, la puede haber, ¿no? Yo creo que ya siempre la puede haber, ¿no? Si la empresa sabe que no está en condiciones para conducir, lo conoce o no le hace, pues los pertinentes controles, hay que hacerlos, ¿no? En los profesionales hay que hacer controles, a ver cómo se vuelve con... sobre todo los conductores profesionales, pues de tantas horas, conduciendo de muchas horas se produce un desgaste también muchas veces personal, ¿no? A veces de problemas, como se sabe, traumatológicos, de mucho tipo que nos hemos conocido, nos hemos abierto a la información de todos los ámbitos y desde luego son decisivos estos controles de salud para los profesionales. Decisivos, ¿no? Vale, como todavía quedan unos minutillos, te planteo una última pregunta, hablando ya de muy a futuro, a lo mejor quizás, el tema del coche autónomo. Hemos visto una noticia hace estos días atrás, creo que fue en China, en la cual un coche autónomo de un fabricante bastante puntero, no vamos a decir el nombre, aunque bueno, lo podéis imaginar seguramente, parece ser, no sé muy bien el motivo, pero bueno, todo indica que de repente se volvió loco el software o lo que sea del coche y el coche prácticamente entró fuera de control, se puso a no sé cuántos kilómetros por hora en una vía urbana hasta que chocó contra, creo que fue otro coche y creo que mató a 2 personas. Claro, todo esto jurídicamente pone todo patas arriba, ¿no? Es decir, claro, ¿quién va a ser el responsable en ese aspecto? ¿Va a ser el fabricante del vehículo? ¿Va a ser el fabricante del software? Claro, en ese tipo de situaciones. Todavía no está el coche autónomo, es un futurible, porque ya efectivamente hay pruebas y está ahí, ¿no? Bueno, es que los ingenieros tienen una capacidad de invención muy grande, porque nosotros hemos seguido todo eso, lógicamente, y hemos seguido todos los proyectos de ingeniería, ¿no? También sabido es que está el proyecto del coche espacial. Y ese circula por aire, ¿no? No digo que está, y está más viable, es el coche autónomo que está ya en pruebas en Estados Unidos, aquí también ha habido pruebas, y lo hemos estudiado, ¿no? Plantea efectivamente muchos problemas, ¿no? Para el seguro, ¿no? ¿Quién asegura? ¿Cómo se asegura? Tiene que haber pues, un seguro, evidentemente, que cubra pues, riesgos, ¿no? Aquí hablamos de mutuas que están en el ámbito tan importante de las coberturas, en fin, de cubrir la inseguridad, ¿no? La incertidumbre que genera en este caso pues, el coche autónomo, pues, luego que la genera, ¿no? Y pues, lo primero, el seguro. Ya lo están estudiando las aseguradoras, hemos estado en contacto con ellas a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? También, ¿no? A ver cuál es la cobertura de seguro, ¿no? La seguridad siempre lo primero. Si hay pues una tragedia, pues cuanto menos una indemnización, una cobertura, una respuesta, ¿no? Yo digo que
también pues trabajan los técnicos, las mutuas, dar respuestas a las situaciones de riesgos y cuando se han producido pues resultados que atentan contra la salud, ¿no? Y después hay problemas también de responsabilidad penal en el caso del accidente. Pues. El derecho penal rige la doctrina, lo que se llama la imputación objetiva. ¿A quién se imputa el accidente? ¿No? Por resumir, ¿no? ¿A quién se imputa el accidente? Pues a quién. Pues lo has dicho muy bien, ¿no? La cuestión es muy compleja, ¿no? El autor del software, en esa cadena que hay ahí, de empresas que intervienen, ¿en cuál de ellas, no? Bueno, yo me imagino que si los coches autónomos ahora estuvieran ya circulando y hubiera un accidente, era la fiscalía abrir una investigación, lo primero, ¿no? Primero investigar, como siempre, ¿no? Es que en la prensa salen las investigaciones, muchas veces se está investigando y no tiene ningún valor. Porque no hay una sentencia de condena o solución, el proceso no ha llegado a nada, a muy poco, ¿no? Se van tomando algunas medidas progresivas. ¿Qué haría la fiscalía? Si hubiera ya coches investigados, desde luego, ¿no? ¿Cuál de esas empresas tiene un papel más relevante, más determinante en la producción de la ciudad? No lo hemos planteado esos escenarios, hemos trabajado y los compañeros siguen trabajando a día de hoy en eso, ¿eh? Porque nuestra obligación es adelantarnos a lo que ya es un futuro presente. Muy bien, Bartolomé, pues llegamos al final. Ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos. Alguien que ha dedicado prácticamente toda su trayectoria profesional al mundo de la seguridad vial y ha visto tantos y tantos casos y tantas causas de accidente. Y ha sido un auténtico placer escucharte y tenerte hoy con nosotros en este Fater Talk. Muchas gracias. Para mí también ha sido un placer estar aquí y compartir con vosotros, con Fraternidad, con todo el mundo, todos los que estáis creando seguridades, en definitiva. Es un mundo incierto, hay que crear seguridades. Técnicos, empresarios, con todos ellos. Mi reconocimiento, mi apoyo a vosotros y luego pues también ahí. Sí, encantado de estar aquí. Muchas gracias.